7:30. Y comenzamos con el punto primero del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. Y corresponde, en primer lugar, debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de modificación del régimen de tasas judiciales establecido por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre para la exención de las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal especial. Bueno, para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Reyes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como abogada en ejercicio, que he sido hasta hace muy poco tiempo, permítanme que les diga, y en tono humilde lo hago, que yo sí sé cómo funcionan los juzgados y la justicia en nuestro país. Señorías de mi derecha, ¿conocen ustedes la realidad de los juzgados? Siento decirles que no la conocen y no les interesa lo más mínimo. Ni el señor Ruiz Gallardón la conocía, ni la conoce el señor Catalá, que por cierto no está aquí. Creo que es algo importante, luego, por favor, que se lo cuenten. Y digo, por aquello de la presunción de inocencia, que no la conocen ustedes, pero entiendan que algunos puedan pensar, mal pensados ellos, que no es que no tuvieran conocimiento, sino que han utilizado la justicia para favorecer sus propios intereses. Yo, desde luego, no soy quien para afirmar algo así. Podríamos dejarlo en manos de algún juzgado o en manos de los jueces. El problema es que, tal y como están, podríamos tardar 4 o 5 años, con un poco de suerte, en obtener sentencias. Miren, lo más grave no es el desconocimiento, ni siquiera lo es el hecho de que no les preocupe. Lo más grave es que ustedes legislaron dando la espalda a toda esta Cámara, dando la espalda a la sociedad al completo. Hicieron caso omiso a las voces de tantos y tantos profesionales, operadores jurídicos y ciudadanos a los que sí les preocupa la justicia y sufren su funcionamiento. Hoy es para mí un orgullo representar desde esta tribuna a todas esas personas que alzaron sus voces y a tantos y tantos afectados por el tasazo del PP. Si algo bueno ha tenido esta ley es que ha conseguido poner de acuerdo, en contra de la misma, claro, a jueces, fiscales, funcionarios de justicia, abogados, procuradores y ciudadanos incluso con todo tipo de profesiones. Muchos de ellos se unieron en asociaciones y hoy se encuentra entre nosotros una de ellas, la Brigada Tuitera, que tanto tiene que ver en esta proposición de ley. Se unieron y gracias a la presión que ejercieron, y seguramente también a que había elecciones en el horizonte, consiguieron que al final de la pasada legislatura se eliminaran las tasas judiciales para las personas físicas. Pero, señorías, no es suficiente. La situación de la justicia es preocupante. Es nuestra obligación recuperar el prestigio de las instituciones de nuestro Estado democrático de derecho. Los ciudadanos acuden a la justicia porque desde aquí, desde el Gobierno, no somos capaces de resolver sus problemas. No acudimos a la justicia pensando, venga, vamos a atascar aún más el sistema. Uno acude a la justicia generalmente cuando no le queda más remedio. Tengámoslo todos muy claro ya de una vez. Encima de tener desde aquí gran parte de responsabilidad sobre ese colapso judicial, no pretendamos solventar los problemas cercenando aún más los derechos de las personas y obligando a pagar un peaje por ejercer un derecho fundamental. Es necesario que seamos profundamente sensibles ante las necesidades y requerimientos de la sociedad y plasmarlo en las leyes. Esa es nuestra misión principal. Con la Ley de Tasas Judiciales se ha hecho justamente todo lo contrario, impidiendo el acceso a la justicia a muchos ciudadanos. Se ha impedido, sobre todo a esa clase media empobrecida por la crisis, ya sea directamente o a través de pequeñas empresas o entidades sin ánimo de lucro. Refresquemos un poco nuestra memoria.
Año 2011, 20 de noviembre, el PP gana las elecciones con mayoría absoluta, 186 diputados. Un año después, 2012, misma fecha, 20 de noviembre, deciden ustedes celebrar que cumplen un año en el Gobierno con la conocida ley de tasas judiciales, que gracias a esa mayoría que obtuvieron pudo ser tramitada de manera urgente, tan urgente que ni siquiera tenían los impresos preparados de la agencia tributaria para poder hacer efectivo el pago. Tenían prisa, señorías. Esta ley supuso una verdadera bofetada para nuestro Estado democrático de derecho. La ley fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, por todos los sectores del mundo jurídico y por la mayoría de los ciudadanos. Curiosamente, esta ley además empieza con una excusatio non petita, diciendo: el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el beneficio de la justicia gratuita. Muchas gracias por la aclaración. Y avala esa frase con una sentencia del Tribunal Constitucional dictada justo unos meses antes. El Tribunal Constitucional, sí, justo ese tribunal que goza de tan buena fama por su alto nivel de independencia frente al Ejecutivo. Porque de politización de la justicia mejor ni hablamos, ¿no? A esa politización han contribuido prácticamente todos los partidos políticos representados en esta Cámara en anteriores legislaturas. Y, desde luego, que a los jueces se les obligue a firmar un documento comprometiéndose con el llamado Gobierno del Cambio, como algunos proponen, tampoco le llamaría yo exactamente independencia judicial. Volviendo a la ley, en opinión de expertos juristas y de muchos magistrados que así han querido plasmarlo en sus sentencias, la ley de tasas judiciales atenta contra nuestra Constitución, base de nuestra democracia. Atenta contra el artículo 24, que lo dice bien claro. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces. Miren, cuando una persona gana 1.000 euros o incluso algo menos y por ello no tiene acceso al beneficio de justicia gratuita y encima se le cobra una tasa desorbitada por interponer una demanda, esta persona o se lo pensará muy mucho o directamente ni se lo planteará, porque vive con el dinero justito para llegar a final de mes. Pero no por ello sus derechos dejan de ser legítimos. Lo que ocurre es que con las elevadas tasas se coarta la posibilidad de defender esos derechos en la vía judicial. Lo mismo sucederá con pequeñas empresas que han sufrido gravemente la crisis y con las entidades sin fines lucrativos que defienden intereses colectivos que por la tasa pueden estar quedando desprotegidos. No tiene justificación, además, que esas pequeñas entidades paguen exactamente lo mismo que una gran empresa, por ejemplo, que un banco o una aseguradora, las cuales recurren constantemente a la justicia, tienen abogados contratados en nómina e incluso pueden deducirse fiscalmente el gasto de la tasa. No podemos crear autopistas de peaje en el ejercicio de derechos fundamentales y situar a los ciudadanos en desventaja, a los ciudadanos y a las pequeñas empresas en desventaja frente a esas grandes, incluso frente a las administraciones públicas que tampoco pagan tasa alguna. Esta ley ha afectado y afecta a personas con nombres y apellidos. Ha afectado a trabajadores que sufren prácticas discriminatorias en sus empresas, afecta a pequeñas microempresas que con la crisis tienen que cerrar, entre otras cosas porque no han podido recuperar sus créditos en la vía judicial, afecta a víctimas de negligencias médicas que ni por sí ni a través de entidades han podido pagar las tasas para recurrir frente a aseguradoras que sí lo han podido hacer. Ha afectado a ciudadanos o pymes perjudicados por el desarrollo de un plan urbanístico frente a una administración pública que recurre continuamente. Afecta también a consumidores que, de manera individual o a través de asociaciones, consumidores que han sufrido la introducción de cláusulas abusivas en contratos con entidades bancarias, por ejemplo. Hablamos de cláusulas suelo, swaps, preferentes, etcétera. Porque nosotros, desde Ciudadanos, señor Iglesias, que no está, señores de Podemos, no vendemos preferentes, como manifestaron ustedes.
Más bien al contrario, algunos de los que estamos en Ciudadanos hemos defendido a estas personas en la vía judicial y pensamos seguir haciéndolo desde la Cámara. Cuando el PP puso en marcha esta ley, utilizó diferentes argumentos para defenderla. El tiempo ha demostrado que ni uno solo es válido. Se alegó, por un lado, que se iba a evitar el colapso judicial, aunque de ningún modo este argumento habría sostenido la limitación de un derecho fundamental, pero la realidad es que tampoco ha sido así. El atasco judicial, a día de hoy, según el propio informe del Defensor del Pueblo, no ha disminuido. Con los datos que tenemos queda claro que si alguien abusa de la justicia es precisamente el que no tiene problema alguno para pagar las tasas. Por otro lado, también aseguraron que el dinero que se recaudara se iba a destinar para sufragar la justicia gratuita. Hoy escuchamos quejas fundadas del Consejo General de la Abogacía y de prácticamente todos los colegios de abogados, porque en absoluto se ha cumplido lo que se dijo. El propio ministro de Justicia, que no está, ha manifestado que el dinero recaudado había pasado a la caja común del Estado sin saber exactamente a dónde. El resumen de todo esto es que la ley no ha cumplido ninguno de los objetivos que decía tener. Es claro que tenía y tiene un mero carácter recaudatorio. Y sí, se han retirado las tasas judiciales para las personas físicas, lo cual agradecemos enormemente, pero no es suficiente. Como decía Montesquieu, ese gran olvidado, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Hagamos más justa esta ley y ampliemos la exención de la tasa a pymes y a entidades sin ánimo de lucro. Detrás de ellas hay muchas personas a las que seguimos recortando derechos. Este será un pequeño paso para mejorar nuestra justicia y quizá también, en cierta manera, la economía, porque este pequeño paso supone 90 millones de euros. Aquí lo tenemos. Nosotros sí hemos hecho una memoria económica que avale la ley. 90 millones que se mantendrán en esas pequeñas empresas que suponen el motor económico de este país. Empecemos hoy por esto y continuemos con mucho más. Queremos una justicia a la que puedan acceder todos los ciudadanos, sin importar su nivel de renta. Queremos acabar con esa diferencia entre la justicia para ricos y la justicia para pobres. Queremos una justicia rápida, eficaz y de calidad. Esto no se consigue, señorías, acortando plazos de instrucción y permitiendo con ello, dada la escasez de medios, que muchas causas queden impunes. ¿Quieren realmente acabar con la corrupción? Aseguremos que la justicia actúe de manera independiente, dotémosla de medios y dejemos que haga su trabajo sin meter nuestras zarpas en ella. Si no acometemos ya de una vez todas las reformas que la justicia necesita, corremos un grave riesgo. La falta de confianza de los ciudadanos en el sistema puede convertirse en algo irreversible. No podemos dejar que eso ocurra. Es nuestra responsabilidad trabajar para la ciudadanía y debemos estar muy atentos a todo lo que se nos pide. La situación de la justicia es preocupante. Es nuestra obligación recuperar su prestigio. Y por ello, como primer paso, les pido, señorías, a todos ustedes que voten favorablemente esta proposición de ley que desde Ciudadanos presentamos ante esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reyes. Ningún grupo ha solicitado la utilización del turno en contra, por lo tanto pasamos al de fijación de posiciones, comenzando por el señor Bataller del Grupo Mixto. Señorías, en el preámbulo de la Ley 10/2012 de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, que hoy vamos a reformar, encontramos una falsedad y un menosprecio.
Es falso que las tasas hayan permitido una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia judicial gratuita. No se ha podido saber todavía qué parte de lo recaudado por el Estado mediante esta ley ha ido a parar de forma efectiva a quienes utilizan el derecho a la justicia gratuita. Hace poco más de un año, desde Compromís, preguntábamos al Gobierno dónde ha venido a parar los más de 500 millones de euros recaudados entonces a través de las tasas judiciales que había impuesto el exministro Gallardón ya en el remoto recuerdo. Y la respuesta del Gobierno fue sencillamente que desconocía el destino de ese dinero. Pero esta ignorancia no impide que las comunidades autónomas continúen soportando sobre sus costillas el grueso de esta carga que aún no se les ha aliviado. Y así, hace pocos días, la Generalitat Valenciana ha tenido que pagar casi 7 millones de euros para satisfacer los honorarios de abogados y procuradores del turno de oficio que se habían devengado en el último trimestre de 2015, para así ponerse al día en sus pagos, como viene haciendo con regularidad el actual Gobierno valenciano. Y en cuanto al menosprecio que he indicado antes, que existe igualmente en el preámbulo de esta ley, vemos que allí se culpabiliza a la ciudadanía por el pretendido colapso de la Administración de Justicia, cuyo proceso de modernización precisamente ha sido paralizado por el Gobierno del Partido Popular. Porque, señorías, son malas e irresponsables las personas por hacer uso de un derecho fundamental consagrado en la Constitución, máxime cuando en una época de crisis el recurso a la jurisdicción es la única vía que les queda para intentar recuperar sus créditos pendientes de cobro para hacer valer sus derechos. Miren, el acceso libre a la tutela judicial es una conquista histórica, es un derecho protegido al máximo nivel por nuestra Constitución y que fue maltratado, denostado en 2012 por un Gobierno insensible con las necesidades reales de la gente, un Gobierno que padecía un empacho de prejuicios contra el ejercicio abierto de los derechos y libertades, con esa mentalidad atrabiliaria que llevó luego a muchos ponentes del reaccionarismo más provinciano a proclamar que se tenía que acabar con eso del gratis total. Y, desde luego, el sistema, antes de las tasas, tenía sus elementos de equilibrio, porque es igualmente demagógico, como dice el preámbulo de la ley, que se pueda obviar que los litigantes que abusan del sistema con reclamaciones infundadas ya son castigados mediante la condena a pagar las costas causadas. Entonces, ¿creen ustedes que debe pagarse por el simple acceso al ejercicio de un derecho fundamental? Porque, si es así, debemos pagar también una tasa por ejercer nuestro derecho al voto, debemos pagar también una tasa por ejercer nuestro derecho constitucional de petición. La ley de tasas se ha demostrado meramente recaudatoria, disuasoria, y es momento de librarse de esta lacra. Desde Compromís hemos venido rechazando el contenido material e ideológico que suponía la generalización de las tasas judiciales, porque la justicia debe sufragarse a través de los impuestos, al igual que la sanidad, sin tasas ni repagos. El Gobierno saliente ha actuado como un prestidigitador, porque nos confundía con verborrea sobre la necesidad de bajar impuestos y al mismo tiempo nos agujereaba el bolsillo para sacarnos unas tasas que en realidad no son tales, porque no se han destinado a compensar el coste del servicio prestado, sino a atender necesidades presupuestarias generales. Por tanto, son unos impuestos que se han fijado al margen de los parámetros constitucionales, vulnerando los principios esenciales de toda imposición y, especialmente, no atendiendo a la capacidad contributiva de cada persona ni al principio de progresividad. El Gobierno saliente ha dedicado 4 años a escribir su particular diccionario de las restricciones que ahora, en este arranque de legislatura, estamos reescribiendo paso a paso, pleno a pleno. Empezamos con la P de Pacto de Toledo por fin recuperado, seguimos en otro pleno con la S de salario mínimo interprofesional de vergüenza que vamos a incrementar y hoy estamos con la T de tasas que sangran a quien no se debe y benefician no se sabe qué. Desde Compromís votaremos a favor de la modificación propuesta por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, una solución parcial, pero que apoyamos como paso previo hacia una futura derogación total de esta ley. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Bataller. Por el Grupo Parlamentario Vasco de EJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda.
Muchas gracias, señor presidente. En fechas recientes, en concreto el día 5 del presente mes, en la Comisión de Justicia se aprobó una proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Democracia y Libertad, en la que se instaba al Gobierno a adicionar a la lista de excepciones subjetivas de las tasas judiciales de la Ley 10-12 a las entidades sin ánimo de lucro que se acogen al régimen fiscal 49-2002 y a las empresas de reducida dimensión económica, de acuerdo con el impuesto de sociedades. Esta proposición de ley de Democracia y Libertad, aprobada en la Comisión de Justicia, caminaba en el sentido de recuperar el contenido de la Ley 2586, que suprimió en los albores de la recuperación democrática las tasas judiciales, siguiendo así la senda emprendida por las reformas del año 2015 de la Ley 196 de asistencia jurídica gratuita, que eximía de las tasas a determinadas personas físicas y jurídicas, y por el Real Decreto Ley 115 de 27 de febrero del mecanismo de segunda oportunidad, que en su artículo 11 eximía de las tasas judiciales a las personas jurídicas. Ahora, el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos presenta una proposición de ley que aparentemente tiene el mismo objeto y la misma finalidad. El objeto, incorporar a las exenciones subjetivas las personas jurídicas citadas, entidades sin ánimo de lucro acogidas al régimen fiscal especial 49-2002 y a las empresas y entidades de reducida dimensión económica. Y la misma finalidad, facilitar a esas personas jurídicas el acceso a la justicia, bien porque en muchos casos operan en ámbitos de actividad de interés general, como la defensa ante los tribunales de intereses colectivos, que sin su concurso estarían desprotegidos, o bien por tratarse de entidades de reducida dimensión o pymes, es decir, aquellas cuya cifra de negocios en el periodo impositivo anterior no supere los 10 millones de euros, tal y como dispone el impuesto de sociedades, y que por eso mismo, por esa reducida capacidad económica, dada la actual crisis económica, no podrían acceder a la justicia. Este, señorías, sería el contenido de la proposición de ley que hoy nos presenta Ciudadanos, si nos atuviéramos al título de la norma y a su exposición de motivos. Pero la proposición, en su parte dispositiva, hace una reforma de la Ley de Tasas más amplia y profunda. Por eso decíamos que esta proposición de ley tiene aparentemente el mismo objeto y finalidad que la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia a iniciativa de Democracia y Libertad. Y esto no sería en sí mismo nada singular, salvo que no nos lo cuentan y porque eso lo hace Podemos, que predica justamente lo contrario respecto a la transparencia, un día sí y otro también. La reforma del artículo 4.2 de la Ley 10-12 no se limita a introducir a las empresas de reducida dimensión ni a las entidades de ánimo de lucro acogido a un régimen fiscal especial de la Ley 49-2002. No se limita a introducirlos en ese ámbito subjetivo del artículo 4.2 y dejar el resto como estaba. Sin embargo, suprime del beneficio de la exención de las tasas judiciales a las personas jurídicas con reconocimiento de beneficio de asistencia jurídica gratuita. Cuando se crea una inseguridad jurídica, pues la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuando a una persona jurídica se le concede el beneficio, éste integra la exención del pago de las tasas judiciales. Suprime también el beneficio al Ministerio Fiscal y suprime también el beneficio a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales y a sus organismos públicos dependientes de todas ellas. Y suprime también el actual beneficio de estar exento de pago de las tasas a las Cortes Generales, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y, sin embargo, introduce una letra B nueva con la siguiente redacción. Quedan exentas de tasas las entidades total o parcialmente exentas del impuesto de sociedades. ¿Y quiénes son? Nos vamos al impuesto de sociedades, al artículo 9, exenciones, y nos lo dice. En el apartado 1, exenciones totales. Ya no habla de la Administración, como habla la Ley de Tasas, sino que habla en sentido genérico del Estado, las comunidades autónomas y el Estado,
y las entidades de derecho público y organismos autónomos de ellas dependientes. También se excluye, lo cual es una novedad, al Banco de España y también a las entidades gestoras de la Seguridad Social que por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no lo estaban exentas, y también al Instituto de España y a las Reales Academias de la Lengua, y también a una serie de agencias y organismos públicos mencionados tanto en la LOFAGE, ya derogada, como en otras disposiciones. Y en el apartado 2 del artículo 9 del impuesto de sociedades, las exenciones parciales, ahí nos encontramos con las entidades e instituciones sin ánimo de lucro. Amplían sustancialmente el ámbito del título, de la proposición que nos hacen y de la exposición de motivos, porque no estaban exentas todas las entidades e instituciones sin ánimo de lucro, sino solo aquellas acogidas a un régimen fiscal especial, y no todas, y especialmente las que eran sin ánimo de lucro. Aquí se quita esta excepción. Y también las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. No sabemos por qué. ¿Y por qué no las cooperativas? Y también a los colegios profesionales y a las asociaciones profesionales, una nueva exención subjetiva. Y a los fondos de promoción del empleo de la Ley 2784. También algo nuevo para la exención de las tasas. Y a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Y a los entes de derecho público, lo cual no deja de ser una paradoja, puertos del Estado y los de las comunidades autónomas, que si eran organismos autónomos o entes públicos de derecho privado, sí estaban excluidos de tasas, pero si no lo son, no. En fin, un auténtico galimatías, hecho de remisiones y contrarremisiones, con referencia a normas incluso que ya no existen. Finalizo, señor presidente y señorías. ¿Qué se pretende con todo esto? ¿Consideran, señores de Ciudadanos, que esta manera de proceder, ocultando parcialmente el objeto de la reforma, al no decir nada de ello ni en la exposición de motivos ni en el título de la propia norma, regenera esto las instituciones, acerca los debates a la sociedad, profundiza la transparencia de la actividad parlamentaria, incorpora al expediente legislativo las gestiones y trabajos que subyacen en la propuesta? Su manida, huella legislativa, ¿dónde ha quedado? Esa que ustedes pregonan para facilitar la comprensión de la procedencia, así como la justificación y argumentación de toda propuesta. Y los principios de buena regulación, ¿dónde quedan la seguridad jurídica? Y la transparencia, y la simplicidad, y la accesibilidad, y la eficacia, y la buena técnica jurídica. En fin, ¿consideran que todo esto contribuye a la formación de una opinión responsable del ciudadano? Finalizo. Votaremos a favor, no tanto por su contenido, que enmendaremos en el trámite oportuno, sino para caminar en pos de la tutela judicial efectiva y su acceso que las vigentes tasas judiciales obstaculizan. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad tiene la palabra la señora Ciuró. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, hoy subimos a la tribuna para debatir la admisión a trámite de este proyecto de ley, proposición de ley, mejor dicho. Y como ha anunciado el diputado Legarda del Partido Nacionalista Vasco, es cierto que nuestro grupo parlamentario, en la última comisión de justicia celebrada, quisimos presentar una proposición no de ley en la materia, precisamente para asegurarnos de que los nuevos partidos de la Cámara iban a votar en un sentido igual al que prometían que votarían las iniciativas que presentarían. Es decir, una especie de salvoconducto para garantizarnos que, si como parece no hay Gobierno, quien ocupe los escaños del Gobierno vote lo mismo que votó en el día de la proposición no de ley. Esto es, avanzar hacia la supresión de las tasas judiciales. Aquella proposición no de ley se aprobó y hoy parece que presentamos el primer paso para tramitar su efectiva demolición. Estamos de acuerdo, votaremos a favor, porque estamos convencidos de que unas tasas demasiado gravosas no coadyuvan en absoluto a mejorar el acceso a la justicia. Se sigue
con esta interposición de esta proposición de ley, un camino abierto, una segunda rectificación, porque la primera vino de manos del propio partido del Gobierno en su momento, cuando ya retiró las tasas a las personas físicas. Buena iniciativa, rectificar es de sabios, y vamos ahora a por la segunda rectificación. Es decir, que tampoco las personas jurídicas y tampoco las organizaciones no gubernamentales pagasen estas tasas de acceso a la justicia. Bien ha apuntado el diputado Legarda del Partido Nacionalista Vasco en un escrupuloso detalle de los textos que nos traen hoy para tramitar. Y afortunadamente son susceptibles y serán susceptibles de enmiendas en esta legislatura o en una futura seguramente. Porque es cierto que conviene más concreción. Conviene dar seguridad a los operadores jurídicos para buscar en la norma aquellas soluciones que precisan para cada caso. No caer en el barullo ni en el embrollo. Las tasas judiciales y su implementación o derogación debemos saber claramente a qué obedecen y a quiénes afectan. Por lo tanto, ni favorecer que haya liberalización para acceder a la justicia a aquellos que más medios tienen para poder pleitear tantas veces como quieren y hacer de eso un uso torticero de la justicia en beneficio quizás fiscal para poder recuperar eventualmente algunos impuestos, y además favorecer de que las sociedades que efectivamente tengan que pagar esas tasas, asegurarnos de que la recaudación va efectivamente al fin que debería ir, que es a sufragar el coste de la justicia. Las tasas, o al menos una parte de él, las tasas tienen este concepto, es decir, el sufragar el coste del servicio. Y con ello quiero decir que el coste del servicio actualmente, quien mayormente lo presta, son las comunidades autónomas con competencias en la materia, las cuales hacen frente a los gastos administrativos, a los gastos de personal funcionarial, a los gastos de recursos para poder atender las reclamaciones que se presentan cada día en los juzgados a miles y, por lo tanto, esas tasas deberían servir para poder retornar en aquella administración que efectivamente tiene el coste un resarcimiento. Ahora mismo, lo cierto es que la ley de tasas que ustedes, señorías del Partido Popular, aprobaron no ha servido al fin para el cual fue concebida, que fue, según palabras de la señora vicepresidenta del Gobierno, ahora en funciones, conseguir la equidad de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque decían que esas tasas revertirían íntegramente a la comisión o a la justicia gratuita, es decir, al turno de oficio, es decir, a favorecer a todas aquellas personas que tienen más dificultades económicas poder acceder al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Pues no, porque por un lado ni han recaudado lo previsto, de los 300 millones de euros previstos para el primer año se quedó en escasos 105, creo recordar, y tampoco han servido para coadyuvar a la justicia gratuita porque de momento no se sabe, como ya se ha dicho anteriormente, dónde ha ido el capital recogido o recaudado, mejor dicho, por la implementación de esas tasas. Por lo tanto, nos hicieron combregar con ruedas de molino, que decimos en catalán y en una burda traducción al español, pero es cierto, nos han engañado con la finalidad de esta ley. Y ahora queremos rectificar, porque, como he dicho antes, rectificar es de sabios. Nosotros daremos nuestro apoyo a la tramitación de esta proposición no de ley. No podemos seguir permitiendo que la justicia intente paliar su endémico problema de financiación a base de incrementar el coste a su acceso. La justicia, señorías, convenimos todos que necesita unas reformas profundas. Es una justicia lenta, es una justicia farragosa y, además, es una justicia que no da servicio a los ciudadanos en la forma y manera que debería hacerlo, es decir, con mayor rapidez. No se cubren plazas que deberían necesariamente cubrirse, no se revisan los criterios objetivos para poder acceder a un servicio de calidad y, además, no se afronta desde el rigor, sino que lo que se hace son ponerles parches a modo de gravar el acceso a la misma a forma de pago a tocateja. Si quieres acceder, paga, porque resulta que tenemos un problema de financiación que soy incapaz de resolver porque nunca me he sentado para intentar solucionarlo. No ustedes, porque esto no viene solo de su Gobierno, viene de los Gobiernos también anteriores. Por tanto, conviene que en un esfuerzo imprescindible, me atrevería a decir hoy en día, de recuperar el prestigio de la justicia y la fe de los ciudadanos en el Poder Judicial, que creo que es objetivo que todo Estado debería tener, necesitamos que haya un abordaje, de esta reforma de la justicia. Por tanto, no es a base de la ley de tasas que lo vamos a conseguir, sí que sería a base de hacer un servicio público accesible, dotado de medios adecuados, respetuoso con el sistema competencial y, por lo tanto, más cercano y más ágil a la hora de dar servicio. Termino, señorías, para decir y reiterar que… Silencio, por favor. Hoy, con la aprobación de esta proposición de ley, si es el caso, retomamos el camino hacia una justicia
más accesible. Por todo ello, Democracia y Libertad votará a favor de su admisión a trámite y, en cualquier caso, las enmiendas que podamos aportar para enriquecer el texto esperemos que coadyuven a conseguir que el texto, como mínimo, quede claro y de fácil acceso para los operadores jurídicos que tienen que actuar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Ciuró. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella. Buenas tardes, señorías. Presidente. No hay Estado de Derecho si se impide residenciar ante el juez la garantía de los derechos e intereses legítimos. Esto lo proclama el artículo 1 de la Constitución española, cuando dice que España es un Estado social, democrático y de derecho, y lo dice también el artículo 24 de esa Constitución, donde dice garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental de los ciudadanos y corolario del Estado de Derecho. Por ello, la gran pregunta que deberíamos efectuarnos, formularnos, es si la prestación de la tutela judicial efectiva es o no es un servicio público. Para Esquerra Republicana es un servicio público y así lo hemos defendido siempre. La Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulaba y, por tanto, se reiniciaba de nuevo la existencia de tasas judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia, significó y significa un auténtico mazazo a la consideración de la Administración de Justicia como un auténtico servicio público, un mazazo al derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La entrada en vigor de la Ley de Tasas significó una vuelta al pasado. ¿Por qué será que el Partido Popular siente tanta nostalgia del pasado? La reimplantación de las tasas judiciales, en general y en particular en atención a las cuantías que se establecían en la inicial ley, tenía y tiene, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, una doble finalidad. Por una parte, tenía una finalidad claramente recaudatoria y, por la otra, una finalidad disuasoria. Recaudatoria porque, además, no ha significado en absoluto una mejora en la Administración de Justicia ni en la justicia gratuita. Es decir, no ha revertido en el propio servicio público. ¿Dónde han ido a parar los ingresos recaudados con las tasas judiciales? Se decía que a la caja común del Estado. Bien, falta por contestar si ha habido reinversión e incremento en los presupuestos generales del Estado respecto a la Administración de Justicia. Y una finalidad disuasoria de acudir a los tribunales, de acceso de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva en defensa de sus derechos y libertades. Es verdad que el Gobierno rectificó, pero rectificó ante la presión de la propia defensora del pueblo en atención a las innumerables quejas que ésta había recibido. Las críticas a la ley han sido generalizadas y se decía que las tasas no eran una excepción, sino que eran la regla general. La ley no tenía en cuenta la capacidad económica cuando existía respecto de las personas físicas las tasas y tampoco de las jurídicas. Vulnera el principio de igualdad, proporcionalidad y progresividad del sistema tributario proclamado o recogido en el artículo 31 de la Constitución. Las tasas tienen importes muy elevados. Su abono anterior al inicio del proceso, si éstas no son pagadas, significa la preclusión del propio proceso y la pérdida de la acción. No cabe pago fraccionado, duplicidad de pago en el caso de la casación, por cuanto se requiere depósito y tasa, y no retorno en el caso de vencimiento en costas, no retorno de la tasa al no estar incluido en la tasación de costas. El Partido Popular, en esta última legislatura y siempre que gobierna, tiene unos objetivos o ha tenido unos objetivos siempre muy claros, que los cumple sin pestañear, sin dudar. Recorte en sanidad, en derechos sociales, en educación y también en justicia. En definitiva, ha sido el Gobierno de los pocos, de los instalados, de los poderosos, frente a los muchos que siempre perdemos alguna cosa o lo perdemos todo cuando gobierna la derecha. La imposición de las tasas judiciales significó en su momento y significa aún el límite al acceso a defensa de los derechos y libertades, la posibilidad de litigar solo aquellos que tienen capacidad económica, una justicia a la medida de los ricos, una manera de privatizar el derecho público de la tutela judicial efectiva. El PP, con la reintroducción de las tasas judiciales, emitía un doble mensaje. Por un lado, nos decía que la justicia está colapsada y, por cierto, o cosa cierta es que la
justicia está colapsada. Pero ¿a quién debemos imputar el colapso de la justicia? Por de pronto yo diría que a la incompetencia de muchos de los ministros que han pasado por el Ministerio de Justicia. Y por otro lado, responsabilizaba a la ciudadanía de este colapso. El PP partía de una premisa perversa. La culpa es de los ciudadanos que litigan en desmesura o son unos litigadores compulsivos. Presunción de culpabilidad siempre de la ciudadanía. Cuando el PP sabe y sabía de antemano que los males que achacan a la Administración de Justicia vienen de lejos, de una infradotación económica histórica, ha sido siempre la cenicienta o la hermana pobre de los presupuestos generales del Estado, de la necesidad de una reforma integral de la Administración de Justicia, de la democratización de la Administración de Justicia, de repensar la planta judicial, los órganos judiciales, de implantación de la mediación, el papel cero, por ejemplo. Reformas siempre aplazadas que se han ido limitando a reformas parciales y que el Estado español nunca ha querido abordar la modernización de la justicia, seguramente por aquel miedo atávico de aquellos que han gobernado por si algún día puede alcanzarles la acción de esta justicia. Y a pesar del mal gobierno de la justicia, tanto del Ministerio como de esta última época del Consejo General del Poder Judicial, esta funciona por el empecinamiento de jueces y magistrados y magistradas, secretarios, fiscales, abogados, procuradores, que han hecho de la profesión un auténtico acto de fe. Deberían saber, que seguro que lo saben, pero lo ignoran porque les conviene, el nivel de calidad democrática de un país y el grado de desarrollo del mismo se mide por la calidad y funcionamiento de su administración de justicia. Y España no es, desde luego, un país que vaya a la cabeza, más bien todo lo contrario. Solo hay que ver las ratios de jueces por habitantes, por cada 10.000 habitantes, uno de los más bajos, 10 por cada 10.000, uno de los más bajos de la Unión Europea. El PP es lo que quiere y ha querido siempre: una democracia de baja calidad, un empobrecimiento de la ciudadanía en todos los sentidos, el principal en la merma de sus derechos, en la capacidad de poder defender y de poderlos defender contra quien corresponda, frente al Estado, frente a particulares y frente a las personas jurídicas. La ley fue aprobada con informes desfavorables y negativos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General del Colegio de Procuradores, con todo el mundo jurídico en contra. Un texto legal carente de legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad. Y lo más indecente de todo ello, la finalidad que perseguía no se ha cumplido. La finalidad económica de las tasas no era otra, como decía con anterioridad, que revertir tales ingresos en la mejora de la Administración de Justicia y la justicia gratuita. No ha sido así. En Cataluña, donde se ha recaudado una media de 60 millones de euros anuales, el Estado no ha reinvertido ni un céntimo de euro en la mejora de la Administración de Justicia en Cataluña. Por estos motivos, Esquerra Republicana votará favorablemente al inicio del trámite de esta proposición de ley. Y, en todo caso, enmendaremos aquello que no nos guste, pero nosotros votaremos favorablemente. Y decimos otra vez más, como siempre hemos dicho, y nos opusimos en su momento a la ley de tasas, decimos de nuevo no a las tasas judiciales. Gracias. Muchas gracias, señora Capella. Por el Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Illanes. Muchas gracias, señor presidente. Sean mis primeras palabras para expresar el privilegio que supone para mí representar en esta tribuna a los más de 5 millones de personas que votaron a Podemos, en Común Podem y en Marea en las elecciones del 20 de diciembre. Y permítame también que le agradezca a la brigada tuitera el trabajo que han hecho para que esta proposición de ley efectivamente vea la luz en esta Cámara. La Ley 10/2012 reimplanta en España las tasas judiciales con carácter general, tras su supresión por la Ley 25.986, que en su exposición de motivos justificaba dicha supresión para propiciar que todos los ciudadanos puedan obtener justicia, cualquiera que sea su situación económica o su posición social. Ya anticipamos que estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Si bien, lo decimos desde el principio, creemos que queda corta y habría que llegar un poco más lejos. Pero, en suma, creemos que es una buena expresión de cómo, cuando existe voluntad política, nos podemos poner de acuerdo con Ciudadanos en algunas cuestiones de regeneración democrática
y con el Partido Socialista en algunas cuestiones socioeconómicas. La verdad es que desde la entrada en vigor de la Ley 10/2012 se han interpuesto numerosas cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo. La Defensora del Pueblo ha recomendado su modificación. Tanto Jueces para la Democracia como el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, por poner simplemente dos ejemplos, han recomendado su derogación. Y el Tribunal Constitucional ha advertido de que si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza en un caso concreto en términos irrazonables, sí cabría considerarla como incompatible con el artículo 24.1 de la Constitución. No estamos hablando de cuestiones de legalidad ordinaria, estamos hablando del derecho a la tutela judicial efectiva, protegido en la Carta Magna y del que el derecho al acceso a la jurisdicción es su primera plasmación práctica. El Tribunal Constitucional, siguiendo los tribunales europeos, solo admite las tasas cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos, siendo precisamente este el efecto que ha producido la Ley 10/2012, al no tener en cuenta el establecimiento de las tasas la capacidad económica del sujeto pasivo. En pocas palabras, una justicia para quien pueda permitírsela. Desde Podemos creemos que la defensa de una justicia independiente es indisociable de una defensa más amplia de los servicios públicos en general. Tanto más cuanto este Gobierno, cuyo ministro de Justicia permanece hoy en la virtualidad, ha recortado en justicia igual que lo ha hecho en sanidad o en educación. Las tasas judiciales son consecuentes con la introducción del copago sanitario o con la subida de las matrículas universitarias. En Podemos creemos que los costes que los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la justicia, generan al Estado, deben satisfacerse mediante la recaudación de impuestos. Todo lo expuesto no es obstáculo para que consideremos adecuado mantener la fórmula del copago en la justicia para las grandes empresas que vienen identificadas como tal según la legislación del impuesto de sociedades, precisamente en función de su gran capacidad económica. Pues, de hecho, son las principales usuarias de la Administración de Justicia a través de sus gabinetes jurídicos y, por lo tanto, corresponsables del retraso que se produce en los juzgados y tribunales. Crean que es un sarcasmo atribuir a los recursos de los particulares contra las multas el colapso de la jurisdicción contenciosa administrativa, ignorando intencionadamente que la demanda que dio origen a la cuestión de inconstitucionalidad, resuelta precisamente por la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, era un conflicto entre aseguradoras y por el escandaloso importe de 325 euros. Sin embargo, debe evitarse a toda costa que esta tasa, sufragada en tanto en cuanto las grandes empresas son las principales usuarias de la Administración de Justicia, acabe siendo repercutida a la ciudadanía e incluso pueda ser contabilizada como gasto, desgravada fiscalmente y después recuperada de la parte contraria vía tasación de costas. Por lo tanto, es necesario reformar también la Ley de Enjuiciamiento Civil, excluyendo expresamente la tasa judicial de la relación de conceptos incluidos en la tasación de costas. De ahí que en su momento propongamos una doble modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, derogando el ordinal séptimo del artículo 241.1 y añadiendo un apartado tercero a dicho artículo 241 con el siguiente texto: en ningún caso se incluirá en las costas del proceso la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Si consideramos que la tasa judicial es un tributo, su sujeto pasivo es el único al que la ley obliga a soportar su gasto, por lo que no cabe que se pretenda repercutir el pago a la parte condenada en costas. En otras palabras, la obligación de pagar la tasa deriva de una relación jurídica de carácter público y de naturaleza tributaria, que vincula a la persona jurídica a su pago al Estado, pero que para nada afecta a la relación jurídico-privada que dio origen al procedimiento. En el preámbulo de la Ley 10/2012 se especificaba que con la asunción por los ciudadanos de las tasas judiciales se perseguía racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, dicho en otras palabras y sin los habituales circunloquios que tanto gustan al nuevo legislador, reducir la litigiosidad, además de aportar mayores recursos para una mejora de la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita. Este último objetivo desconocemos si se ha realizado en la práctica, desde el momento en que carecemos de datos acerca de cuál ha sido la cantidad derivada del pago de tasas que se ha empleado en la financiación del sistema judicial durante todos estos años.
Del mismo modo que tampoco conocemos cuál ha sido el importe recaudado destinado a financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita y qué porcentaje del coste de ese servicio ha sido asumido por aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. El primer objetivo, disminuir la litigiosidad, fue solemnemente proclamado por el entonces ministro de Justicia, hoy afortunadamente dimitido, señor Ruiz Gallardón, como un logro derivado de la ley de tasas, ocultando que lo que se había provocado era que los particulares y las pequeñas y medianas empresas renunciaran a litigar atendiendo el esfuerzo económico que suponía tratar de obtener la tutela de jueces y tribunales para sus legítimas pretensiones, mientras que las grandes empresas para las que las tasas a pagar resultaban ser una insignificante partida en sus cuentas, acudían con regularidad a la Administración de Justicia en defensa de sus legítimos intereses. Para resumir, la Ley 10/2012 ahondó aún más en la percepción de que la justicia, lejos de ser igual para todos, quedaba reservada en los órdenes civil y contencioso administrativo para quien pudiera pagársela. Las dos grandes herramientas para solucionar la permanente desatención que al servicio público de la justicia dispensó su Gobierno, señor ministro, fueron la de distinguir entre ricos y pobres, entre débiles y poderosos, mediante la recuperación de las tasas judiciales en los órdenes civil y contencioso administrativo. Mientras que en el orden jurisdiccional penal lo que más les preocupaba era cómo garantizar la impunidad de los casos de presunta corrupción en los que un día tras otro iban siendo investigados cargos públicos del Partido Popular, encontrando como fórmula redentora la que hemos venido a denominar Ley Berlusconi, por aquello de que está hecha a medida de quien la creó, limitando drásticamente los plazos para la instrucción de las causas mediante la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solución que adoptaron en lugar de resolver de una vez por todas el problema de corrupción estructural que arrastra desde hace muchos años su partido, logrando además con esta reforma del artículo 324 la unánime crítica de todos los operadores jurídicos de este país, sea cual sea su participación en la Administración de Justicia o sea cual sea su adscripción ideológica. Hemos afirmado en numerosas ocasiones que el mandato de este Gobierno ha supuesto un cuatrienio trágico para el servicio público que la Administración de Justicia debe dispensar. Lástima que no esté aquí el ministro para escucharlo, aunque ya he tenido oportunidad de decírselo personalmente. Se ha legislado a golpe de un malentendido principio de oportunidad, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era oportunismo social y populismo punitivo. Mientras que perviven en nuestro sistema procesal herramientas propias del siglo XIX para resolver los retos y problemas del siglo XXI. Además, se ha reducido drásticamente la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Justicia, ralentizando tanto la creación de nuevos juzgados y tribunales como optimizando el trabajo de los ya existentes. Y además, también se ha disminuido drásticamente la oferta de nuevas plazas para jueces y fiscales, ahondando así en nuestra condición de ser uno de los países del furgón de cola de la Unión Europea en la relación juez por número de habitantes. Y además se ha conducido al servicio público a una precariedad que solo el esfuerzo de todas las personas que a diario se implican en todos los ámbitos y aspectos de la Administración de Justicia consiguen subsanar para evitar el colapso. Gracias. Gracias, señor Illanes. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, presidente. Señorías, doy la bienvenida al hemiciclo, como lo ha hecho el resto de diputados que han subido a esta tribuna, a la brigada tuitera, ¿no? Y a reconocerle, evidentemente, el esfuerzo que ha hecho por tal de que, evidentemente, se ponga en este momento encima de la mesa una cuestión como es, o un debate como es, la ley de tasas. El Grupo Socialista se posicionará a favor de la presente toma en consideración de la proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos,
en la que se insta la reforma de la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas, en concreto en la Administración de Justicia, y que ha supuesto una verdadera regresión democrática. Ya nos pronunciamos en la Comisión de Justicia, se ha hecho referencia aquí a la proposición no de ley formulada en aquel caso por Democracia y Libertad, y anticipamos que formularemos unas enmiendas al texto a fin de contribuir a la finalidad que pretende esta tribuna, en todo caso, a una justicia de calidad y al servicio de los ciudadanos. Sí, señorías, el PP en estos 4 años ha aplicado el llamado Manual de la Deconstrucción del Estado. Se ha atrevido a desmontar arquitectura institucional, territorial y sustantiva, tal y como la hemos conocido hasta ahora, sin consenso, con nocturnidad y por la puerta de atrás, a base de decretos leyes. Comenzó con los ayuntamientos y su reforma local. Luego le tocó a las autonomías con criterios restrictivos de estabilidad presupuestaria y, paralelamente, deconstruyendo y extinguiendo derechos sustantivos como la reforma del Código Penal. En justicia, los ataques sufridos han sido insistentes, incisivos, incesantes. Todos somos conscientes, todos sabemos que la justicia necesita de un planteamiento profundo. Diría yo que revolucionario, como diría el portavoz de la Comisión de Justicia de mi grupo. Una transformación de fondo y desde el consenso. Un pacto de Estado por un proyecto común. Visto como nos lo ha dejado el Partido Popular, con la justicia nos deberemos esmerar a fondo. Pues bien, señoría, la Ley de Tasas 10/2012 ha sido una actuación estelar del ministro del ámbito, no podríamos decir exactamente de cuál, del señor Gallardón, del señor Catalán y del Gobierno en funciones. Una nueva pieza más en la deconstrucción del Estado de Derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Con esta ley se ha tapiado la puerta de entrada al reconocimiento de derechos y libertades de la ciudadanía, básicamente de los débiles. Nació con una oposición frontal de todos los sectores, lo ha dicho la proponente que ha subido a la tribuna, desde el rechazo inicial de todas las fuerzas políticas, pasando por los operadores jurídicos, los sindicatos, de la ciudadanía en general y también de los órganos del Estado, desde el Consejo General del Poder Judicial, órganos jurisdiccionales e incluso les diría que hasta del propio Partido Popular, que no me escuchan, pero bueno, llevamos así 4 años. Ha sido incluso hasta kafkiano. Resulta que una ley de 4 años, que tiene 4 años, ha sido modificada en 2 ocasiones. Por cierto, con decretos leyes. Entiendo que, bueno, sobran las palabras, pero francamente es para decirles que es entre indignidad legislativa y, desde luego, un despropósito. Del paso del Partido Popular por el Gobierno en el ámbito de justicia, yo creo que han salido 2 máximas. Una, los débiles se quedan al margen de sus derechos y han sido expulsados de facto. Y, en segundo lugar, la justicia es para el que pueda pagarla. Señorías, las tasas impuestas por el Partido Popular son una trampa, son un fraude. Lo que me sorprende es que hayan caído en este fraude desde Ciudadanos, Democracia y Libertad, incluso hasta Podemos. Me ha sorprendido, francamente. El Partido Popular, tal y como ha dicho el diputado de Compromís, se saca de la chistera una ley de tasas que, según declara, va a hacer sostenible la justicia, así, evidentemente, como el beneficio de la justicia gratuita. Eso es un fraude, es un fraude. Es una trampa, es, evidentemente, yo pienso que es una tomadura de pelo a la ciudadanía. El Partido Popular ha aplicado su manual de deconstrucción del Estado, que le decía a rajatabla. Y me explico. Miren, señorías, vincular una tasa a un derecho, que es el que establece el artículo 119 de la Constitución, el derecho de asistencia jurídica gratuita, es la deconstrucción de un derecho. Porque al principio vincularán esa financiación a ese derecho y poco a poco irán reduciendo la dotación presupuestaria hasta volverla insignificante. Miren, les remito al diario de sesiones del día 22 de octubre del 2012, donde el ministro Gallardón ya se le escapó un poco la intención de esta ley. Esta ley no pretendía reducir la litigiosidad. Eso es falso. Esta ley pretendía la reducción de los derechos. Esta ley pretendía que el derecho del beneficio de la justicia gratuita fuera pura beneficencia. Y, señores de Podemos, en Comú Podem y en Marea, me sorprende que le sigan el juego al Partido Popular. El Partido Popular ha transformado la justicia no en 2, no, en 3 velocidades como mínimo, y por una cuestión ideológica.
A ustedes, señores del Partido Popular, desde luego, todo lo que sean conceptos de interés general, bien común, todo lo que suena público, yo creo que les sale hasta sarpullido, y lo digo desde todo el respeto. La justicia es un valor en sí mismo, es un valor superior en nuestro ordenamiento jurídico, que impregna nuestro sistema democrático. Y el Poder Judicial es un servicio público destinado a que la ciudadanía pueda resolver sus controversias y tenga garantizados sus derechos. ¿Hay problemas en la justicia? Por supuesto, pero no se resuelven con una ley de tasas. La justicia exige una transformación en profundidad, y lo decía el otro día el portavoz de Justicia. Hace falta una transformación en profundidad normativa, organizativa y tecnológica. Lo demás son parches. Y, desde luego, esta transformación desde el consenso. Siempre, siempre desde el consenso. Es de urgente necesidad, por otra parte, señorías, la modernización de nuestra justicia que el Partido Socialista presentó, aprobó desde el consenso y que el Partido Popular lo dejó en un cajón. Miren, y yo creo que lo decía el diputado de Compromís, la financiación de los servicios esenciales, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia, la financiación tiene que ser a través de los impuestos, a través de la recaudación. Imponer una tasa debilita la justicia. La tasa desnaturaliza la esencia de la misma justicia. Y miren, decía desde el inicio que daremos apoyo a la iniciativa del Grupo de Ciudadanos, si bien yo creo que hemos de hacer una reflexión conjunta y global a la cuestión o en materia de justicia. Y se lo digo Silencio, a la proponente, por favor. Y se lo digo a la proponente de Ciudadanos. Les daremos apoyo, pero no con los ojos cerrados. Miren, señores de Ciudadanos, les tengo que hacer un reproche. Me sabe mal, pero les tengo que hacer un reproche. Les pediría que reflexionaran porque lo que les voy a decir tiene un sesgo de bancada de la derecha, de mi derecha, no de la suya. Y es cierto, y sí es cierto que quieren un gobierno progresista y reformista, y lo van a querer siempre, saquen el párrafo de la exposición de motivos de la proposición de ley que culpabiliza a los ciudadanos y a los operadores jurídicos del colapso en la Administración de Justicia. Eso es falso. Quiero pensar que es un error, no quiero pensar que es un desliz. Desde luego, el Grupo Socialista no lo va a aceptar. Antes lo he indicado, todos sabemos que el estado de la Administración de Justicia, pero por favor, es delicado. Pero por favor, no vayan a la tesis del Partido Popular, que al final, con las reformas que ha llegado a realizar, acaba criminalizando a pensionistas, a trabajadores, a huelguistas, con el artículo 307 ter del Código Penal, por ejemplo, ¿no? A manifestantes y demás. Este Grupo Socialista, al que tengo el honor de representar en este momento, dará apoyo a su iniciativa y daremos un paso más. Propondremos enmiendas, pero propondremos un pacto, como he dicho al inicio, por un proyecto común que dé resultados y cubra las necesidades que la ciudadanía necesita. En el ámbito de las enmiendas formularemos tres añadidos a los sujetos pasivos de la exención, como son las organizaciones no gubernamentales, que consideramos que han de tener una protección especial porque defienden intereses colectivos, así como intereses difusos, a las comunidades de propietarios y, evidentemente, a las medianas y pequeñas empresas, a las que les daremos una definición que sea mucho más objetiva. Miren, señorías, necesitamos, y lo decía, un pacto de Estado que garantice nuestro modelo de convivencia. Y eso ya cuenta con el apoyo de la gran mayoría de formaciones políticas que estamos aquí representadas. Ha salido en esta tribuna todos los representantes. Espero que el Partido Popular se una a este buen entendimiento y este consenso. Y miren, y les diré que a fecha de hoy el 91% de las iniciativas que se han debatido en comisiones y en pleno han sido aprobadas. Este es un cambio de 180 grados. Señorías, hemos renovado este Congreso en más de un 60%. Y déjenme que les diga, un 40% somos diputadas. La mediana de edad es de 48 años. Silencio, por favor. La mediana de edad es de 48 años. Quiero acabar rápidamente, pero déjenme que les comente una cosa. El 95% de diputados tenemos estudios universitarios, gracias a que en un momento dado alguien se esforzó por dar la cara por nosotros. Señora Perea, vaya concluyendo. Voy acabando. Señorías, esto por sí mismo es un cambio en la forma de hacer, de entender, de vivir. Somos generaciones distintas, pero todas tenemos en común una finalidad, una realidad. Una parte o toda nuestra historia personal y colectiva la hemos compartido
en nuestra historia democrática. Y miren, cuando salgamos allí tendremos que rendir cuentas a las personas que nos están esperando. Eso será inevitable. Y alguien puede tener la tentación de instalarse en la soberbia, de instalarse en tacticismos y retórica para ganar voluntades, que, como tildaba Montaigne, podían ser de forma engañosa y embustera, pero están muy equivocados. Tranquilo, señor Iglesias, que no va por usted. Señora Perea, y acabo. concluya. Concluyo. Pero no estaría de más, señor Iglesias, que se lea el capítulo de la vanidad de los ensayos de Montaigne. Imagino que se los ha leído. Péguele un repaso. Señorías, la historia pone las cosas en su sitio. Tardaremos más, tardaremos menos. El pacto de Estado es necesario. Nosotros formulamos y, evidentemente, nos posicionamos a favor de la propuesta de Ciudadanos, pero con la prevención de que para la justicia hace falta más. Muchas gracias, señora una propuesta Perea. de fondo. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Zoido. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero también agradecer a todos los votantes del Partido Popular que nos dieran la victoria en las últimas elecciones generales. Estoy muy orgulloso de que haya sido así y de representar en el día de hoy a mi grupo. Gracias. Señorías, me van a permitir, en primer lugar, que haga una breve referencia a la señora Reyes Rivera. Ha venido usted con las nuevas formas de su nuevo partido, pero creo que no ha de estar reñido con la falta de respeto a los demás. Ha llegado usted a asegurar que en el Grupo Popular no sabemos, no conocemos, no tenemos ni idea de qué es lo que pasa en la justicia. Lo único que le pido, un poquito de respeto, un poquito de respeto. Señorías, yo creo que todos los que estamos en la Cámara sabemos perfectamente cuál es la intención de que hoy traiga aquí el Grupo de Ciudadanos este debate. Este debate que lo traemos en el momento en el que se está viviendo, que es posible que dentro de 15 días se disuelvan las cámaras. Le han llamado incluso algunos de que no ha habido una lealtad con la tramitación el otro día que se celebró en la Comisión de Justicia, pues al tratar también una proposición no de ley de similar contenido. Señorías, yo creo que lo de menos para ustedes, quienes hoy traían aquí esta propuesta, es el contenido de la proposición de ley. Eso es lo de menos. Porque buscan intentar escenificar que quienes ocupamos esta bancada, que hemos ganado las elecciones, estamos solos, que somos unos insensibles, porque lo ha dicho en varias ocasiones, y que todas las reformas que hemos hecho durante estos 4, para mí, provechosos años, no sirven para nada y que hay que hacerle poco menos que una enmienda a la totalidad. A pesar del poco tiempo que tengo, voy a procurar rebatírselo. Pues bien, le voy a adelantar, señora Reyes Rivera, que ni eso es cierto ni van a conseguir su propósito. No nos vamos a oponer a que se acometa en el momento oportuno la tramitación de esta proposición de ley, con el objeto, señora Reyes Rivera, de mejorar la eficiencia de la justicia. Señorías, afortunadamente, algunos de los que tenemos memoria y no creemos que el mundo empezó ayer, y como dijo Aristóteles, gracias a esa memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia. Y la experiencia nos dice que nunca jamás había estado garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva como lo está ahora, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy. Y la experiencia también nos dice que nunca antes se había reconocido y garantizado el derecho a la justicia gratuita, independientemente de los recursos económicos de los que se dispongan, como lo está ahora, y se lo voy a demostrar después, gracias a las reformas realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Cierto es que la legislación ha experimentado modificaciones en los últimos años, es verdad,
Pero también es cierto que todos esos cambios se han venido produciendo con la intención de ir adaptando la norma para mejorarla donde era necesario y donde se habían detectado imperfecciones, siendo el resultado final mucho más satisfactorio. Señorías, queremos seguir en este debate, queremos profundizar en él por rigor y por seriedad, como hemos venido haciendo hasta ahora, de aquí hasta el final de la tramitación, si se lleva a efecto, de esta proposición de ley, con un afán constructivo y no para conseguir titulares fáciles o para destruir logros alcanzados. Y todo ello a pesar de que estamos convencidos de que en la anterior legislatura el Gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado avances históricos que justificarían por sí solos la existencia de esta ley. Señoría, antes hablaba de que hay que tener memoria y citaba a Aristóteles. Y fue también Aristóteles quien dijo que no se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Y digo esto porque parece que hay quien olvida muy pronto. Y es que fue la ley de 3 de noviembre del 2009, que reformaba, por cierto, la legislación procesal, la que introdujo por primera vez un depósito judicial para los recursos interpuestos contra resoluciones judiciales. Y sus señorías saben perfectamente quién gobernaba en 2009, que no era otro que el señor Rodríguez Zapatero, y ya introdujo ese depósito judicial para poder interponer un recurso. Y es muy curioso, porque aquí lo hemos escuchado en la última intervención, que algunos digan ahora que el pago de tasas supone un obstáculo para acceder a la justicia, cuando en la exposición de motivos de aquella ley se justifica el pago del depósito previo a la interposición de un recurso. Fíjese, dice textualmente, para disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no se prolonguen los procesos. ¿Cómo es posible que en el 2009 sí era lógico y recomendable hacerlo y ahora no? Señorías, no se puede defender una cosa y la contraria tan solo por el hecho de estar o no en el Gobierno. Hace falta en política tener coherencia, mucha coherencia. Curiosamente, la ley de marzo del 2011 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil vino a ampliar la tasa de primera instancia a prácticamente todos los juicios civiles. Y no hace falta que les recuerde quién seguía gobernando en el año 2011. Paradojas del destino. A muchos de los que ahora que piden sensibilidad para que la justicia no suponga un coste para quien acuden a ella, les parecía normal que los gastos que se generaban fueran compartidos por quienes recibían el servicio bajo el antiguo gobierno socialista. Señorías, queda claro, pues, que las tasas judiciales no son un invento de la Ley 10/2012, no. Esta reforma la actualizó bajo dos fundamentos. Uno, de naturaleza eminentemente social, que no era otro que garantizar el mantenimiento de la justicia gratuita en España para todos los ciudadanos que carecieran de recursos para litigar, y otro, la necesidad de racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional. También la reforma del 2013 afecta al régimen de tasas y, sobre todo, al sistema de asistencia gratuita al que antes hacía yo referencia, para dar respuesta verdadera a la debilidad del régimen entonces vigente de asistencia jurídica gratuita. Y es que es una realidad incontestable que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, modificada en la anterior legislatura, ha supuesto un gran avance en la universalidad de la justicia. Es una ley que ha permitido dar importantes pasos para ampliar los derechos de todos los españoles, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Y prueba de ello es la gran acogida que ha tenido en muy diversos sectores de la sociedad jurídica. Nadie nunca hasta ahora había pensado tanto en los colectivos especialmente vulnerables, aquellos como las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo, las víctimas de trata de seres humanos, los menores y personas con discapacidad que habían sufrido abuso o quienes sufren secuelas permanentes a consecuencias de un accidente. Ahora, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, todos ellos disfrutan de justicia gratuita. Curiosamente, parece que a muchos les parece poco, pero nos pueden explicar por qué los que han tenido responsabilidad del Gobierno no lo hicieron antes, después de tantos años de gobierno socialista en España. Señorías, es una muestra más de la sensibilidad que ha tenido el Gobierno de Rajoy hacia quienes más lo necesitaban, sensibilidad y consideración
que van a seguir teniendo de todo el Grupo Popular. Y me van a permitir, porque han sido muchas las afirmaciones que se han vertido aquí, de falta de sensibilidad por parte del Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Y voy a citarle, si de sensibilidad se habla, ¿cómo se va a tildar de falta de sensibilidad las normas antidesahucio que se habían y que se han publicado en el Gobierno de Mariano Rajoy? Señorías, hay quien gobernó en su día y presumió de acelerar los desahucios y, sin embargo, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, ha habido un conjunto de normas que han beneficiado a más de 35.000 familias, ha permitido 18.000 reestructuraciones de deuda, se han suspendido más de 17.000 desahucios, se han efectuado más de 5.000 daciones en pago y 4.000 familias han accedido a un alquiler social a través del Fondo Social de Vivienda. Del mismo modo, hay que recordar que durante la pasada legislatura, desde el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha apostado por profundizar en los instrumentos de mediación y arbitraje, algo muy importante también para la agilización de la Administración de Justicia, con ese fin de alcanzar soluciones extrajudiciales. Reconocemos que España tiene mucho que avanzar aún en esa parcela, pero nosotros aportamos la ley de mediación. No aspiramos, señorías, a equipararnos con el sistema anglosajón, en el que el 70% de los asuntos se resuelve mediante el arbitraje. Pero sí tenemos que seguir dando pasos adelante. Hoy, actualmente, en España, ya existen 2.000 mediadores, 1.100 mediadores concursales y 61 instituciones de mediación que están ya inscritos, porque creemos en esa cultura del acuerdo frente a la del conflicto que tanto se está propiciando en estos primeros días de esta legislatura. Y vamos a seguir explorando la vía del acuerdo y no la vía del conflicto. Termino. Quiero dejar algo muy claro. Las tasas vigentes son absolutamente ponderadas. La legislación de tasas promovida en la anterior legislatura se ajusta a la Constitución, así ha sido declarado, y a la interpretación que de la misma hace el Tribunal Constitucional. Y además son acordes con los criterios marcados por el Consejo de Europa, por mucho que ustedes lo nieguen. Señor Zoido, le ruego concluya. Termino, señor presidente. En España, toda persona física o jurídica puede acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses o pretensiones, porque el actual sistema de tasas no supone un obstáculo para el ejercicio de los mismos. Las tasas vigentes, por mucho que se insista, no obstaculizan el acceso a la justicia, porque las tasas vigentes, por mucho que se insistan, no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva. Y este proceso ha sido la demostración de que todo se puede mejorar, el proceso que hemos tenido en la anterior legislatura, pero ello a través del diálogo, de las aportaciones y del consenso. Por eso, señorías, el Grupo Popular no se opone a la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zoido. Pasamos al debate